Reporte 100. Tengo en la línea telefónica, y le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana, a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares. Edith, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Tirso, y muy buenos días a toda tu audiencia. Edith, hay gran expectativa, y yo quisiera plantear el precedente a esto. Pues ya se creó una ley de amnistía en México, y según un reporte que publicaba Animal Político en estos días, pues realmente no ha habido liberación de presos. Hoy nuevamente el presidente pone el tema sobre la mesa y habla de un decreto para la liberación de presos no sentenciados que no hayan cometido delitos graves. En primer lugar, ¿qué impacto podría llegar a tener, según los reportes que ustedes tienen, cuánta población podría verse beneficiada de este tipo de...? Sí, bueno, Tirso, primero, yo creo que lo primero que debemos señalar es que hay que recordar que los actos de tortura son violatorios de derechos humanos, y muy desafortunadamente en México la tortura es una práctica que está, yo diría, no solo extendida, sino desafortunadamente muy normalizada en el país. Y según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cualquier evidencia, incluyendo por supuesto confesiones obtenidas bajo tortura, son evidencias que no pueden ser utilizadas en contra de las personas que están en un proceso. Y este señalamiento lo hago, Tirso, porque nos alegra mucho desde Amnistía Internacional y desde muchas otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, que hemos venido trabajando desde hace muchos años y exigiendo que en México cese la tortura. Pues por supuesto que nos alegra que en este gobierno se decida cumplir con el marco normativo internacional, es decir, apegarse a los más altos estándares y no utilizar la tortura como una práctica. Este señalamiento es un señalamiento que se hace en apego a ese marco, y eso nos alegra porque es una exigencia que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que creo que hace falta es ver cómo va a operar, como tú decías, Tirso. Sí, Edith, y justo antes de entrar a la parte de cómo creen ustedes que podría o no operar, porque pueden darse ambas circunstancias, ¿tienen ustedes cifras referentes alrededor de un cálculo de cuántas personas hoy están presas en México, víctimas de tortura? Fíjate que esa cifra sería muy difícil de obtener, porque lo que podemos saber es cuántas personas están privadas de la libertad, sentenciadas y no sentenciadas, que son cifras que ya ha publicado la propia Secretaría de Gobernación. Y aquí nada más quiero recordarnos que del total de personas, que son aproximadamente 220,000 personas, un poquito más, privadas de la libertad en México, solamente el 57% tiene una sentencia. Es decir, ¿qué porcentaje, casi perdón? la mitad, solo el 57% tiene una sentencia. Vaya. El resto, que son 43%, estamos hablando de 94,547 personas, están privadas de libertad sin sentencia, ¿no? Es decir, están en un proceso en que están esperando el proceso judicial, lo cual es ya de por sí muy grave, ¿no? Estamos hablando de casi 95,000 personas que están privadas de la libertad sin que haya una sentencia. Ahora, de estas 220,000 personas que están privadas de la libertad, ¿cuántas personas han sido torturadas? Es muy difícil de saber, Tirso, porque pues no tenemos evidentemente datos fiables de cuántas personas son víctimas de tortura en México, por diferentes razones. Una de ellas, que es muy importante, es que para acreditar tortura, Tirso, el instrumento internacional que está aprobado, que es el Protocolo de Estambul, casi ninguna fiscalía ni comisión de derechos humanos en este país puede aplicar Protocolo de Estambul, porque carece del personal y de los instrumentos para poder aplicar el Protocolo de Estambul. Edith, para aclarar un poco, ¿en qué consiste este Protocolo de Estambul? El Protocolo de Estambul, Tirso, es un instrumento que ha sido elaborado a nivel internacional, que contiene una serie de preguntas, como un tipo cuestionario, digamos,
que se le aplica a las personas que señalan que han sido víctimas de tortura, a través del cual se puede acreditar, digámoslo en términos simples, es como un examen para decir, bueno, si pasaron estas prácticas, si dieron estas prácticas, se puede acreditar que esa persona fue víctima de tortura o no. El problema que tenemos en México es que casi ninguna fiscalía y casi ninguna comisión de derechos humanos estatal tiene condiciones, es decir, tiene los peritos adecuados o peritas adecuadas para aplicar el protocolo de Estambul. Entonces, en su mayoría, las comisiones de derechos humanos, que son quienes aplican, o las fiscalías, deben recurrir a instancias federales o a instancias de la Ciudad de México para poder aplicar el protocolo de Estambul. Entonces, hay una gran cantidad de personas que pueden decir yo fui víctima de tortura y pueden hacer la denuncia en sus entidades federativas, y esa entidad federativa carece de peritos para poder aplicarlo. Nosotras, te puedo comentarte eso como ejemplo, que tenemos, acompañamos un caso, por ejemplo, en Yucatán, de un niño privado, de un niño detenido arbitrariamente, y cuando ponen la queja a la familia en el estado de Yucatán, el estado de Yucatán no puede aplicar el protocolo de Estambul y tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, no es tan fácil acreditar la tortura en México, porque en las propias entidades federativas carecen del personal para hacerlo. Edith, me gustaría preguntarte, porque cada gobierno tiene un enfoque distinto y seguramente ustedes, pues como organización internacional con presencia en México, les ha tocado, pues por decirlo menos, lidiar con distintos gobiernos en México. ¿Cuál ha sido el sello de esta administración? Es decir, ¿qué tan receptivo es la actual administración federal en México a la hora de que ustedes intentan acercarse para plantearle las deficiencias de los sistemas tanto judicial como penitenciario que podrían favorecer los derechos humanos de esta población? Bueno, pues muy lamentablemente debo decirte que no hemos encontrado en algunos casos mucha apertura de parte de esta administración. Yo te quiero comentar que desde Amnistía Internacional varias veces hemos solicitado reunirnos con el presidente de la República. No lo hemos logrado, a pesar de que el propio presidente, cuando fue candidato, había pedido a nuestro secretario general, incluso tenemos una carta en que le pide a nuestro secretario general que tengamos una reunión. No lo hemos logrado. Hemos tenido, y quiero decirte, Tirso, en este sentido, que son pocos los presidentes, por lo menos en la región de las Américas, que no nos han recibido, ¿no? Entonces, bueno, lamentamos que no hayamos podido tener ese diálogo. Hemos tenido diálogo con otras autoridades de gobierno federal, las tenemos comúnmente con la Secretaría de Gobernación, en particular con el subsecretario Encinas, que es el encargado de Derechos Humanos, pero sí nos gustaría tener, digamos, un diálogo mucho más fluido con las autoridades en los temas más urgentes de la agenda de derechos humanos. Yo quisiera decirte que en relación tanto con este tema como con el particular de la tortura, que una de las preocupaciones que tenemos desde Amnistía Internacional es que las violaciones a derechos humanos no se eliminan ni se erradican por decreto. Es decir, no es tan fácil como decir en México ya no hay tortura, o en México ya no se vigila a periodistas, o en México ya no se asesinan personas defensoras. Estas prácticas se siguen dando porque se dan de manera cotidiana, sí, aunque, digamos, las autoridades incluso puedan estar interesadas en erradicarlas. No basta con declarar que ya no se van a cometer estas violaciones a derechos humanos, y muchas que se siguen dando en el país. Por eso se señalaba al inicio que también es importante ver esto cómo va a operar, es decir, qué es lo que se va a hacer en México para que efectivamente se erradiquen las prácticas de tortura, de tratos crueles e inhumanos y otras violaciones a derechos humanos que se dan de manera tan cotidiana en el país. Pues Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, pues estaremos muy pendientes y en comunicación con ustedes para dar seguimiento a este tema, pues el presidente López Obrador dijo ayer en su conferencia que tendrían que estar dando resultados antes del 15 de septiembre y dio la orden a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
a que pues el decreto quede listo cuanto antes. Entonces, como bien dices, Edith, pues hay que estar pendientes de cómo opera este decreto y que verdaderamente se ejecute y que más personas que hayan sido torturadas, en este caso, como bien señalas, puedan obtener su libertad. Muchísimas gracias, Tirso, y claro que sí, estaremos al pendiente y pues el 15 de septiembre vamos a esperar cuál va a ser el informe y estaremos nosotros, por supuesto, muy al pendiente de cómo se ejecute este decreto presidencial. Excelente. Edith, muchas gracias por tomar esta llamada, te agradezco mucho. Muchas gracias, que tengas buen día, Tirso. Igualmente, buen día. Reporte 100.